con la elección del candidato único por el Partido Centro Democrático. Por eso está con nosotros la doctora Alicia Eugenia Silva, quien amablemente siempre nos atiende para hablar de ese análisis de lo que está pasando en la política nacional. Doctora Alicia Eugenia, muy buenos días. Buenos días, Demar, creo que es el que me está saludando y bueno, hoy el día, a diferencia de hace 8 días, está un poco lluvioso, pero podemos comenzar el comentario con una frase que originalmente yo la había atribuida a Tácito, el gran historiador del Imperio Romano, que decía que hay que ser valiente en la derrota y humilde en la victoria. Y creo que ayer las declaraciones tanto del candidato que triunfó como de los candidatos que perdieron fue eso. Óscar Iván ganó, como lo habíamos previsto, y María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Alirio Barrera, sobre todo a los primeros les oí comentarios muy como ajustados, de muchísima civilidad. Quizás la que con más fuerza dijo que había que aceptar los triunfos fue María Fernanda Cabal. Creo que eso realmente nos ratifica lo que habíamos también insinuado acá, que el partido pues más como estructurado, con todas las dificultades que tiene, es el Centro Democrático. Creo que hoy es día para celebrarle a los triunfadores la victoria, pero también para reconocer la espectacular campaña que hizo María Fernanda y quienes la acompañaron. Así hoy los medios de comunicación digan que en la encuesta el doctor Óscar Iván la duplicó. Entonces, creo que ahorita se abre una fase nueva. Lo primero que yo creo que hay que entender es que es necesario dar un tiempo para que los que ganaron gocen y los que perdieron entiendan que el camino es largo y que si las cosas se dieron por algo, y que lo importante es el 2022. Nosotros no podemos olvidarnos de que hay unas amenazas al sistema democrático en Colombia, y la gente debe unirse. Así hay algunas voces que quieren pensar en constituir algo parecido a lo de Vox, porque terminó siendo elegido el candidato posiblemente más moderado del Centro Democrático. Yo creo que María Fernanda fue clarita en decir que hay que aceptar los tiempos, ella lo decía, los tiempos de Dios, y que vendrán muchas otras elecciones por delante. Se viene dentro de año y medio, después de que pase la elección presidencial, la elección de Bogotá, a la que también hay que ponerle mucha atención. Y creo que nos toca, digamos, ahorita pasó una cosa, y es que la gente tiene que esperar, reflexionar y también un poco mirar lo que está pasando. Los mensajes de felicitación a Óscar Iván, los primeros que llegaron fueron los de sus contendores a partir de su partido, y los de parte de la gente de esa coalición de la experiencia han sido muy discientes. Digamos, el primero que entra a felicitar posiblemente es Alejandro Char, que lo felicita claramente. Fico Gutiérrez sale con un mensaje de unión para aquellas personas que van a defender las libertades, y pues hay un mensaje un poco más desabrido de uno de esos personajes de esa coalición, como la señora Dilian Francisca, pero el mismo Echeverry sale a felicitar. Entonces, creo que hay una idea, la gente la tiene clara, de que el problema aquí no es dividirnos entre quienes queremos un sistema democrático importante. Tenemos que tener claro, como creo que el que lo dijo fue el presidente Uribe desde el 2019, el problema y lo que hay que tenerle mucho cuidado y ponerle mucha atención es al 2022. Otra conclusión del día de hoy es que las encuestas son distintas
a las votaciones. Las encuestas nos hablan sobre qué tanto se habla de los candidatos y en las redes, las encuestas y las redes se habla de lo que se está, de quién está hablando de qué candidato, pero las redes no nos están hablando de los ganadores en elecciones ni en encuestas. Las encuestas hay que mirarlas con mucho cuidado y yo creo que las encuestas de aquí hasta marzo lo que hay que mirar es cómo se va decantando el candidato de cada uno de los tres grupos de los que hemos venido hablando, que hoy son tres grupos y un partido. El Partido Centro Democrático hay que dejarlo que pase su proceso. Los muchachos que se desgastaron trabajando por María Fernanda tienen que, pasar el trago amargo y el guayabo y entender que la elección realmente se va a definir el año entrante, el futuro de Colombia. Las encuestas de aquí a marzo hay que mirarlas al interior de cada grupo, es decir, que quién va a quedar, el que sabemos que va a quedar en el pacto histórico, pues todos lo sabemos. ¿Quién va a terminar quedándose con la coalición de la esperanza, donde todos los días nos están mostrando más y más y más a Juan Fernando Cristo, cuando yo creo que el candidato que ahí puede llegar a quedar, porque Juan Fernando ahora se inventó un cónclave sin papa, que un cónclave sin papa pues no es cónclave, pero hay que ver ahí quién va a quedar. Fajardo, va a quedar Gaviria, va a quedar Galán, ahí hay una peloterita o por lo menos una selección que hay que mirar cuándo se va a definir y posiblemente se define en marzo. Después entonces viene esta llamada coalición de la experiencia o equipo por Colombia o equipo Colombia, donde todas las personas que hoy están ahí han dicho que ellos jamás entrarían en alianza con Petro, que no es lo mismo que hayan dicho los candidatos de la coalición de la experiencia. Hay algunos que ya han dicho, como Gaviria, que no tendría inconveniente en juntarse con Gustavo Petro. Y está lo otro, que todos, incluso los de la coalición de la experiencia saben, y es lo que han venido diciendo desde la semana pasada, dejemos que el proceso al interior del Centro Democrático se dé, respetemos el proceso que tiene que llevar un partido específico y entonces ahí nosotros podemos entrar. No lo han dicho, pero ellos lo que piensan es, una vez que ellos se organicen, decidan las listas, las cabezas del Senado, pues y que algunos otros como candidatos como... Hay gente que dice que Vargas Lleras va a tratar también de competir y ahí no se sabe todavía quién va a ser el candidato del Partido Liberal. Lo más difícil hoy en esa coalición de la experiencia es ver si Char definitivamente va a ir por firmas o si el señor César Gaviria, al quedarse sin candidato, va a tratar de decirle, pues ahórrense los 2.000 o 3.000 millones que vale la recolección de las firmas y me quedo con usted como candidato del Partido Liberal. Y hay que mirar las conversaciones que ha tenido Germán Vargas con los mismos Char y decir, yo de todas formas quiero ir, o un candidato que yo ponga debe ir por Cambio Radical. Entonces, la coalición de la experiencia hoy tiene a Char, al Partido Conservador, a los exalcaldes y al exministro Echeverry junto con la señora de la U, pero eso todavía falta que se conforme y veamos a ver con quiénes van a ir a la consulta, y lo más posible es que el doctor Oscar Iván tenga que ir a esa consulta, porque por más de que las elecciones del 22 van a tener una similitud con las del 18, en el sentido de que va a haber un candidato fuerte de centro derecha. Hace 4 años había solamente un candidato fuerte en el centro derecha, que era Iván Duque, y los otros candidatos, que eran Marta Lucía, el procurador Ordóñez y los cristianos, eran candidatos mucho más débiles, porque en la primera vuelta Iván Duque llegó a poner cerca de 4,5 millones de votos, mientras que Marta Lucía y el procurador Ordóñez se acercaron a los 2 millones y unos voticos de los cristianos, que no pueden pensarse que sean descartables. ¿Qué
Creo que eso es lo que tengo para decir. Y lo otro que es muy importante, que hay que dejar que los del Centro Democrático lo procesen, es, yo considero, como lo dije hace menos de 8 días y como quizás lo dije hace 20 días, que una persona como Miguel Uribe Turbay es una persona que puede tejer alianzas con el resto de la coalición de la experiencia, y el Centro Democrático tiene que aprovechar esta coyuntura para buscar figuras jóvenes, urbanas, que se comuniquen con esa masa de colombianos entre 18 y 34 años, que son el mayor número de votantes que va a llegar a las elecciones del 2022. Tenemos que buscar una persona joven con un discurso que sea de seguridad, de autoridad, de defensa de la empresa privada, que diga algo, si es cierto, como lo es dentro del programa de Oscar Iván, una importancia grande para la juventud colombiana en cuanto a su programa de gobierno. Tienen ustedes que buscar gente que comunique ese programa claro a los jóvenes colombianos y que pueda, yo creo que tejer y no polarizar con la gente con la que terminarían ustedes yendo a una consulta en marzo y a una primera vuelta, que dependiendo de cómo se junten, si se juntan todos, la centro derecha y el candidato del Centro Democrático, se podrían estar pensando en decir cómo vamos a competir para ganar en primera vuelta, pero si eso no se da, tienen que mirar que tienen que llegar muy fuertes a la primera vuelta para derrotar a uno de los dos grupos de la izquierda, que son la Comisión de la Esperanza, la Coalición de la Esperanza y la Coalición del Pacto Histórico. Creo que eso es lo que tengo para decir hoy. Doctora Alicia, muy buenos días. Yo quería preguntarle una última cosa muy corta, y es, ¿por qué la Coalición Colombia o la Coalición de la Experiencia saca ese comunicado 2 días antes de que se defina lo del Centro Democrático? ¿No le parece extraño que hayan hecho esto pues con tan poco tiempo, esperando, o ellos me imagino que creían que Oscar Iván eventualmente ganaba, o posiblemente pensaban lo contrario y por eso lo sacaron 2 días antes? ¿Esto no es más bien por alguna arista que usted le pueda ver, una estrategia para poder aislar o por lo menos fortalecer su posición de este grupo de, entre comillas, experimentados, para poder negociar con Uribe en una eventual coalición? ¿Por qué hacerlo antes? Estamos en una semana inmensamente política, con una gran cantidad de eventos donde, digamos, el Partido Liberal se quedó sin candidato, donde ellos saben que el uribismo y el Centro Democrático es un partido inmensamente fuerte, y la gente que ha votado por Uribe desde que Oscar Iván fue candidato en la segunda elección del presidente Santos, con tanto cuento que ha habido sobre si fue limpia o no, pues en ese momento Oscar Iván sacó más de 4.900.000 votos, creo que en la primera vuelta, y creo que en la segunda se acercó a los 7 millones. Entonces, obviamente que el candidato del Centro Democrático, apoyado por el presidente Uribe, es un político inmensamente fuerte cuando usted llega a cazar en una mesa. Lo que pasa es que en este momento, a diferencia de hace 4 años, el único candidato fuerte era el candidato de Uribe. Hoy un candidato como Oscar Iván Zuluaga, que ya fue senador, que ya tiene experiencia, que ya fue alcalde, que ya fue exitoso por donde pasó, la gente de la Coalición de la Experiencia, yo creo, yo no he hablado con ninguno de ellos, pero yo creo que ellos dicen, aquí estamos, somos bastante poderosos en cuanto a votación. Entonces, si usted viene a competir con nosotros y no a imponer exclusivamente condiciones. Yo creo que ellos saben que para ganar y para pasar necesitan al Centro Democrático. ¿Por qué? Porque, como siempre hemos dicho, las elecciones de marzo son elecciones al Congreso, y si usted no va con un candidato fuerte, los
congresistas se pueden quedar en el camino. Entonces, esta gente se está erigiendo con un pelotón delantero que para mí son los políticos que tienen suficiente votación. Y en esa coalición, digamos, el político que más votos, hay dos que ponen muchos votos, que sería Char y sería el Partido Conservador. Van en un pelotón delantero donde el más importante de ellos, incluso por imagen de un hombre con grandes obras, es Char, y ya Char lo primero que hizo, estando en vacaciones con su esposa y con sus hijos, fue decir felicitaciones a Oscar Iván. Y yo no conozco los detalles, pero yo también sé que Oscar Iván ha venido hablando con Char desde antes de haber ganado ayer la elección. Yo creo que uno debe tener menos perspicacias y decir, ¿cómo hacemos para que esta coalición realmente avance? Yo creo que Fico Gutiérrez se hizo el mejor trino de los trinos de felicitación, que es que dice, tenemos que llegar unidos. Fico, todos sabemos que tiene alguna o alta aceptación entre algunos grupos del centro democrático, pero también yo creo que, querámoslo o no, en el centro democrático, el candidato que más experiencia política tenía era Oscar Iván. El candidato que ganó fue el candidato con más experiencia política. Entonces yo creo que esa coalición, como lo dice Fico en el trino del día de hoy, ellos tienen que unirse, y ellos ya lo dijeron cuando estaban naciendo como coalición en el debate de semana, donde dijeron, nosotros a Petro no le jugamos, nosotros vamos a jugar en una política donde defendamos la empresa privada, donde se defienda la seguridad y donde se defienda el orden ciudadano. ¿Y qué ha pasado? Fíjate que si uno mira los 3 o 4 grupos de candidatos, el primer grupo está tratando de conectar en una forma medio errática con los jóvenes, que es Gustavo Petro, poniendo las propuestas tan locas como eliminar la explotación de petróleo, que todos los conocedores saben, hacia allá debemos ir hacia el futuro, pero ¿por qué hace Petro una propuesta de esa naturaleza? Simplemente para conectar con una población joven que quiere cosas de mejor medio ambiente, una cantidad de asuntos que económicamente son imposibles de cumplir en los tiempos que Petro lo está proponiendo. La coalición de la esperanza terminó defendiendo, la única que defiende y que quiere centrar el debate de alguna forma en esa cosa vieja que fue el cuento del no. Entonces ellos siguen diciendo que les va a encabezar Humberto de la Calle, que siento que se están quedando con banderas que la gente no quiere necesariamente oír en esta campaña, mientras que la coalición de la experiencia y el mismo Oscar Iván Zuluaga están diciendo empleo y seguridad es lo que Colombia necesita, y crecimiento económico. Entonces, yo siento que se van definiendo temas, se van definiendo personas, y por más de que queramos ver que los de la coalición de la experiencia en apariencia no quieren ir a jugar con Oscar Iván, yo no he visto eso en los trinos de ayer. Yo siento que todos saben que toca dejar que el Centro Democrático proclame a su candidato, porque Oscar Iván ayer ganó la encuesta, pero el sábado hay una convención donde el partido va a decir nuestro candidato es Oscar Iván. Entonces entendamos que la definición de las consultas se va a dar después de Navidad, Año Nuevo. En diciembre la gente se va a poner en modo Navidad, y realmente solamente en enero y febrero entrarán las coaliciones a decir, bueno, la consulta va a tener estos candidatos, la consulta van a terminar los 3 grupos que dijimos originalmente en la consulta, una de centro derecha, una de izquierda que cada vez se desdibuja más en cuanto al mensaje y en cuanto a las personas que están ahí, porque hoy parecería que el vocero fuera Juan Fernando Cristo, que posiblemente es uno de los candidatos menos carismáticos o el menos carismático en esa coalición, y los del pacto histórico viniendo con propuestas bomba para ver cómo atraen la atención. Entonces yo creo que esa coalición o esas personas de centro derecha, como son Char, Fico, el mismo Oscar Iván, Barguil,
que son los que más atractivo o votos tienen, saben que les toca ir juntos, no sé en qué punto, si en la primera o en la segunda vuelta, y yo considero que deben ir en la primera vuelta juntos. Quería preguntarle por el llamado pacto histérico. Uh-huh. En el pacto histérico lo que estamos viendo es, sí, prácticamente una histeria literal con esos anuncios kamikazes que hace Petro, que vuelve y juega, ¿no? Sus ideas las disfraza, esta vez con el discurso en Glasgow sobre protección al medio ambiente, pero que viene atacando directamente lo esencial en Colombia, porque nuestros ingresos, en gran medida, gran parte del crecimiento del Producto Interno Bruto, de la producción en Colombia, tiene que ver con las economías que él llama extractivistas y de las que está muy en contra. Entonces dice, no, esto lo acabamos ya y barajemos y volvemos a hacer. No dice cuál es la solución, evidentemente nunca propone una solución. La última vez que propuso una fue la de sembrar los aguacates, pero luego no propuso ninguna otra y ahora sale con esto. Esto definitivamente puede minarle muchas posibilidades a Petro, le resta, porque pues la gente que ha vivido de regalías por cuenta del petróleo en el país dice, pues si este señor piensa acabar con el petróleo, entonces ¿qué nos va a quedar a nosotros, no? Los políticos se dan cuenta de lo de las regalías y van a decir qué nos va a quedar a nosotros, pero oyendo a Kiko Lloreda, que nos antecedió en la conversación aquí en la radio, yo creo que cuando se le explique a todos los moteros de Colombia que Petro quiere que guarden las motos y que se vayan a comprar motos eléctricas, pues yo creo que va perdiendo una serie de apoyos una vez que la gente entienda que está haciendo propuestas imposibles de cumplir y sobre todo que van a afectar a muchísima gente con recursos reducidos, ¿ves? Si tú llegas y dices no más petróleo, ¿usted se imagina los precios de la gasolina? ¿A qué niveles van a llegar? Claro. Entonces yo creo que esa es una propuesta, pues como todo lo de Gustavo Petro, bastante populista, donde lo que quiere decir a los jóvenes es yo soy el gran abanderado del medio ambiente, no importa a qué costo, y si el costo es que todos guarden sus moticos en la casa y comiencen a echar patica y Transmilenio, pues háganle con un Transmilenio que ni avanza y un metro que uno no lo ve, lo único que ve del metro son las propagandas del alcalde. Ah, eso sí, porque son muy eficientes, o sea, si fuera por las propagandas tendremos como 4 veces el metro de Bogotá, pero además lanza estas propuestas populistas y los que le siguen al populista a esta hora precisamente deben estarse dando una muy buena ducha con agua caliente gracias al calentador a gas que tienen en la casa y podrán disfrutar de unas buenas viandas, de un buen desayuno en la medida en que tienen gas también para poder cocinar. Claro, que si pensaron un poquito más allá ante la propuesta de Gustavo Petro, esos 11 millones de hogares donde están muchos de los electores de Petro dirán, se van a quedar sin gas para poder cocinar. Entonces nos van a llevar a ya la economía extractivista de la que él habla, la vamos a reemplazar por la economía de ir a cortar árboles para poder cocinar un sancocho o cocinar una sopa o un arroz, por cuenta de la idea que tiene este señor, que uno creería, primero, del pacto histórico no se le acercó nadie. O sea, no fue tan cierto que íbamos a ver al final del día a la coalición de la esperanza, más colisión que coalición, de la esperanza con el pacto histérico. Realmente no hubo esa unión y no la ve uno cerca porque entendemos cuál es el nivel de ego que tiene el candidato de la extrema izquierda, que no se juntaría fácilmente con ninguno de los otros y mucho menos con el candidato exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que tampoco despega. Entonces ahí termina uno viendo que no hay un arranque definitivo de parte de la centro izquierda, pero pues la izquierda sí queda Petro. Lo que pasa es que sí, pero digamos, yo lo que creo es que en ese sentido la elección del 2022 va a tener algún parecido a la del 2018, sobre todo va a ser mucho más parecida al 2018 en la izquierda y el centro izquierda de lo que puede llegar a ser en el centro derecha. Me explico, las peloteras que se están dando en este momento en el Partido Verde, donde todos los guerrilleros, los hijos de guerrillero y los amigos de Petro del pasado partieron cobijas y corrieron para el pacto histórico, como es el Romero, como es Inti, que es hijo de Guillermo Asprilla, como es el Sanguino, se juega en las dos aguas, porque Sanguino realmente yo creo que es un infiltrado de los verdes en la campaña de la esperanza, donde usted ve que una serie de personas
que solo en la Semana Santa del 2018, después de que pasó la primera vuelta, se fueron para donde Petro. Ahorita que están viendo, no, déjennos ir para donde Petro. Tienen otro despelote en lo de las listas que es muy, muy grande, porque los verdes no quieren que Humberto de la Calle les encabece la lista al Senado, y la coalición de la Esperanza quiere hacer una sola lista, con unos enredos ahí también grandes, porque están las peloteritas del nuevo liberalismo, de los viejos y los nuevos del nuevo liberalismo, que unos dicen que traicionaron a los otros, y por más de que la traición, según dicen, está a la orden del día en la política, uno solo puede traicionar después de que gane y no antes de que gane, porque si no, pues digamos, el que hizo una traición clarita y ganó las elecciones en el 14 y después traicionó a su mentor, ya lo conocemos. Pero lo que yo creo es que al interior de el centro izquierda y la izquierda hay un problema grande, que fue el mismo que se presentó en el 18. Una persona como como Fajardo, le queda imposible decir que él va a apoyar a Petro después de llevar años diciendo que él no lo puede. En el 18 dijo, yo me declaro en total distancia y yo voy a votar en blanco. Yo no veo cómo pueda cambiar esa posición hoy Fajardo. Entonces, allá ellos están enredaditos en sus enreditos, y por acá, en el centro derecha, hay también dificultades. Hay dificultades para definir quién va en la lista, en la cabeza de lista del Centro Democrático. Ayer, después de la elección, mucha gente decía, debe ser María Fernanda. Mucha gente, y creo que todo el mundo cree que tiene los méritos. Sin embargo, en política no solamente los méritos valen, sino decir, ¿quién nos ayudaría a tejer una alianza ganadora para el 2022? Está ahí Miguel. Donde Miguel Uribe no lo pongan a encabezar la lista del Centro Democrático, puede decir, yo sigo estudiando en Boston, yo estoy muy contento aquí aprendiendo, yo tengo edad para estar estudiando ahorita, entonces que vaya otra persona, que a mí me parecería un error, Alicia Eugenia Silva, que no es del Centro Democrático, y que no me he desgastado apoyando ni a Oscar Iván ni a María Fernanda, Entonces, a mí me parecería un error que el Centro Democrático no sume. El Centro Democrático tiene que mirar un candidato que le sume votos al centro derecha, porque de lo contrario podemos terminar con una persona que se lo merece. Además hay otra cosa, el Centro Democrático, el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza tienen que hacer un esfuerzo por encontrar también mujeres, y mujeres jóvenes. Los hombres en la política no ven a las mujeres, y yo recuerdo en nuestras campañas y nuestra segunda administración en Bogotá, todo el mundo decía que no había mujeres para llegar al gabinete, y en el Ejecutivo nosotros fuimos mucho mejores que los hombres. Es que tenemos que entender que el país y la sociedad, la mitad de la sociedad es mujer y la otra mitad es hombre. Entonces, por favor, señores políticos colombianos, entiendan que hay que hacer un esfuerzo por encontrar a las mujeres. Sabiendo yo eso, yo creo que en política también hay que hacer un esfuerzo por encontrar a la gente que suma, independientemente de que es colombiano. El único que yo me imagino que va a terminar con una mujer de vicepresidenta puede llegar a ser el señor del Pacto Histórico, porque en la Coalición de la Esperanza no hay una mujer. Ahorita se levantaron a Ingrid para que venga a armarle la reunión en el cónclave, pero no para decirle, venga Ingrid, sea usted la candidata del centro del Pacto, de la Esperanza. Pues recuerde cómo salió Ángela María Robledo del Pacto Histórico, ¿no? Ángela María salió quejándose porque maltrataban a la mujer en el Pacto Histórico, donde se la pasan hablando de derechos humanos y de defensa a la mujer. Eso es de esas incoherencias de estos populistas. Bueno, entonces yo creo que la conclusión es, entendamos que las redes no eligen, las redes nos cuentan sobre las conversaciones que se dan sobre los candidatos. Entendamos que la coalición de la experiencia debe seguir armando su camino solita, sin Oscar Iván, pero en enero o febrero tienen que juntarse para que pasen a la segunda vuelta, porque solitos por un lado y por el otro me parece difícil, porque si uno mira un poco de para atrás, terminarían Oscar Iván con unos votos del uribismo altos,
Petro y Fajardo con unos votos relativamente altos entre los dos y muy cercanos, que yo creo que una parte de la esperanza va a coger para donde Petro, pero entonces, ¿en qué quedan? Yo creo que la derecha tiene clarito que si no se unen, la democracia entra en un riesgo alto, y eso todos los militantes del Partido Centro Democrático deben entender, que hay momentos en que uno tiene que sacrificarse y optar por aquel que le asegure el triunfo a Colombia y no por el candidato que uno quiere que gane por ser más cercano a lo que uno piensa. He oído que hay gente hoy en el Centro Democrático diciendo que lo que hay que salir es a conformar un partido como el Vox español, y yo creo que eso estaría muy interesante después del 2022, porque yo también creo que hay que tener una cosa moderna de derecha, en que la gente consiga intelectuales duros, en que ahí lleguen gente que no necesariamente ha estado tradicionalmente en la derecha, sino gente que dice, yo quiero defender la empresa privada, yo quiero defender el orden, yo quiero que cuando yo salga a la calle pueda salir tranquilo y no sea este desorden de Bogotá, donde todos los días los huecos están más grandes, los atracos están mayores y la gente está absolutamente encerrada con una ciudad sucia, donde ni siquiera están haciendo el mantenimiento en los acueductos, porque con estos inviernos, esas inundaciones, eso es de limpiar los sumideros, y yo no veo a la gente limpiando los sumideros de las alcantarillas en Bogotá. Es que aquí mantenimiento no se está haciendo en nada, yo no sé si el resto de las ciudades está igual de degenerada en cuanto a la imagen física de Bogotá. Es absolutamente triste y atroz salir uno a pasear la ciudad del desorden que tiene esta señora a Bogotá, y habla como si ella fuera a ser alcalde el año entrante. Ella dice lo que hay que hacer y no hace nada. Ella dice que hay que mejorar la seguridad, que hay que mejorar la movilidad, y usted lo único que ve es que todo empeora. Entonces aquí también nos tenemos que poner las pilas, y tiene que haber gente que se organice para decir, nos vamos a poner las pilas con esta ideología, con estos principios y con estas acciones que estamos proponiendo. Pero yo también creo que el 2022 es el momento más importante que Colombia ha enfrentado durante este siglo, porque el riesgo es muy, muy grande. Doctora Alicia Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos de análisis aquí en La Hora de la Verdad. A ustedes gracias y buen día, de Mario. Y nos hablamos la próxima semana, evidentemente, porque esto tendrá movimiento seguramente después del sábado, cuando haya esa proclamación del candidato único del Partido Centro Democrático, y veremos cómo va a ser ese acercamiento que se haga entre la centro derecha del Centro Democrático y la centro derecha del equipo Colombia, antes llamada Coalición de la Experiencia. Vamos a ver. Bueno, buenos días, y ojalá todo se encamine a ser responsables en marzo y a ser responsables en mayo y en junio, para nosotros no estar en los desórdenes que hoy está Perú, que creo que el Senado ya quiere tumbar al maestro analfabeta. Entonces eso se vuelve una cosa muy difícil, ¿ve? No llevan 6 meses y ya quieren tumbar a este señor. Pero nosotros, que siempre hemos tenido una posición, Colombia, un poco más moderada en economía, y espero que en política tengamos una cosa más razonable, que es lo que todos esperamos, el bien para Colombia, de Mar.